Vamos a abrir la escritura en Hechos capítulo 16 versículos 30 y 31. El tema de hoy es cómo se obtiene la salvación. El domingo pasado estuvimos viendo de que los pecadores, todo aquel que no es cristiano, es esclavo del pecado, esclavo del diablo y están bajo la ira de Dios. Vimos cómo es que Satanás influye en los pensamientos, en las emociones, en las acciones de todo aquel que no es cristiano y ellos ni cuenta se dan. Pero esa es la realidad, son esclavos del pecado, esclavos de Satanás y están bajo la ira de Dios. Y es por eso que viene el Evangelio son nuevas noticias. Ahora podemos entender al por qué es que son nuevas noticias, y es por el hecho de que el ser humano está bajo la condenación de Dios, está bajo la ira de Dios. Y hoy en día vamos a ver cómo es que se obtiene la salvación para todo aquel que llega a ver y entender de que son pecadores, esclavos del pecado, esclavos de Satanás y bajo la ira de Dios. Entonces es importante para ellos entender y saber cómo es que se obtiene la salvación. Así que en Hechos 16 versículos 30 y 31 dice el texto, y para ver bien un poco de esto, del contexto, esta es la historia de Pablo y Silas. Ellos están en la cárcel en Filipos. Ellos por dirección divina van a Filipos y están anunciando el evangelio, pero obviamente sucede algo, entonces se encuentran en la cárcel, están siendo fieles a Dios y por consecuencia de ello se encuentran encarcelados. Y vemos aquí en versículo 30 y 31 dice así: este es el carcelero, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así que cree en el Señor Jesucristo. Así que Pablo y Silas predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, andan anunciando el evangelio, pero llegan a toparse con un problemita. Están encarcelados, y dice esto en el versículo 25-34. Vamos a leerlo para entender de lo que está sucediendo aquí en Hechos 16, versículo 25-34. Dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y esto es por el hecho de que estaban anunciando el evangelio. Habían encontrado una muchacha que los seguía, etcétera. Conocen la historia. Dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, así que él estaba durmiendo, descansando, él no estaba preocupado de nada, sino despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Ahora, en lo que consideramos este relato del carcelero, vemos cómo él está descansando, el terremoto sucede, cree que todos escaparon, y en ese entonces, ¿por qué es que él se iba a matar? Por el hecho de que él era responsable de lo que sucedía con esos carceleros. Y él, al pensar de que ya no estaban ahí, dice: pues soy un hombre muerto, de una vez hago el trabajo. Pero Pablo le dice: no lo hagas, todos estamos aquí. La Biblia no nos deja saber, pero es muy probable de que, obviamente, sabemos que Pablo siempre anunciaba el evangelio. Quizás él no le prestaba atención.
viendo de que lo que había sucedido, él ya iba a morir, pero al instante Pablo le dice, no lo hagas. Se da cuenta de que, bueno, como siempre hemos dicho, hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Y sabiendo de que Pablo anuncia el Evangelio, anuncia las buenas nuevas de salvación, le hace esta pregunta que es importante. Una pregunta que raramente vas a encontrar que se haga en el mundo secular. El mundo no se hace esta pregunta porque no ve la necesidad, ¿salvos de qué? Pero por eso el domingo pasado, o más bien hace 2 domingos, vimos la realidad en la cual se encuentra el ser humano. Están bajo la ira de Dios. Son esclavos de Satanás y ellos no se dan cuenta. Esclavos del pecado, les agrada el pecado, buscan el pecado, se gozan del pecado y por naturaleza no buscan a Dios, no buscan vivir en obediencia, no buscan vivir en santidad, no buscan escuchar palabra, entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Y eso es por el hecho de que por naturaleza son pecaminosos, hijos de ira, como vimos en ese entonces en Efesios. Así que en lo que vemos este relato debemos considerar que el mensaje del Evangelio es el mensaje más importante que el hombre puede escuchar. El mensaje del Evangelio. Cómo ser libres de esa condenación. Muchos hoy en día están en ignorancia tocante la verdad del Evangelio. Son ignorantes, no conocen el Evangelio, no les interesa aún más escuchar del Evangelio por el hecho de que son pecaminosos. Muchos tienen el corazón endurecido. Y sabemos que la Biblia nos dice que Satanás los tiene cegados. Satanás obra para mantenerlos cegados y alejados de la verdad del Evangelio. Pero el Evangelio es un mensaje de alta importancia para todo ser humano. ¿Cómo es que uno es salvo? Así que la pregunta, ¿cómo se obtiene salvación? Notamos que el carcelero de Filipos hizo esta pregunta. Una pregunta de importancia. Una pregunta muy importante. ¿Cómo es que uno puede ser salvo? Ahora, no solamente el carcelero y su familia necesitaban salvación, sino que todo ser humano que nace está en necesidad de salvación. Algunos quizás te podrán decir, bueno, ¿cómo ser salvo? Bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer rituales, tienes que actuar, tienes que hacer sacramentos, tienes que guardar cierto día, tienes que hacer muchas, esto y otras obras. Muchos tienen respuestas. Pero si esa respuesta no se alinea con las Escrituras, entonces debe de ser rechazado. La Biblia nos dice cómo es que una persona puede ser salva. La Biblia es clara. Y no es por obras, no es por sacramentos, no es por guardar cierto día, no es por dar diezmos como algunos llegan a enseñar. No es por las obras. Pero vemos a la luz de las Escrituras que todo ser humano necesita de salvación. Vamos a ir aquí en Isaías 53. En Isaías 53, versículos 3 al 6, viendo el Mesías, el Cristo, Él vino para dar vida a todo aquel que está muerto espiritualmente hablando. En Isaías 53, versículos 3 al 6, dice así: despreciado, hablando del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesucristo vino para darnos salvación. Jesucristo vino y se hizo hombre
Él llevó la ira de Dios sobre Él para darnos salvación, darle salvación a todo aquel que viene al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Romanos 15 o Romanos 5, vamos a ir aquí en Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12 también nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, muerte espiritual y obviamente por consecuencia de ello muerte física, por cuanto todos pecaron. Todo ser humano nace con esa naturaleza pecaminosa. Todos pecan. Y por cuanto todos pecan, todos están bajo la ira de Dios. Por más mínimo que sea el pecado, quizás alguno diga, bueno, yo no soy un ratero, yo no soy un homicida, yo no soy como tal persona, pero eres un ser humano y como ser humano tienes naturaleza pecaminosa, por consecuencia estás bajo la ira de Dios. Por más pequeño que sea tu pecado, estás bajo la ira de Dios. Todo ser humano está bajo la ira de Dios. Por eso es la necesidad de venir al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Así que, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Primero, vemos la necesidad de todos. Todo ser humano tiene una grande necesidad. No, el evangelio no es ven para que prosperes en lo material, ven para que te hagas un millonario, ven para que tu vida llegue a ser color de rosa. No, eso no es la necesidad primaria del ser humano, sino que el ser humano está bajo la ira de Dios. Está en necesidad de salvación, de ser libres de la condenación en la cual se encuentran. Romanos 5:12, como lo leímos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, todos están bajo la ira de Dios, todos. Tu abuela, tu tatarabuela, tu abuelo, tu madre, tu padre, hijo, hija, tu primo, tu prima, sea quien sea, si no es cristiano, está bajo la ira de Dios. Sí, aunque trabaje en cierto lugar, o aunque vista de cierta forma, pero está bajo la ira de Dios. Si no han venido al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, si no han creído en el verdadero Cristo, en el verdadero evangelio, ellos están bajo la ira de Dios. Porque como les hablé a los americanos el domingo pasado, hay unos que predican un falso evangelio, a un falso Cristo. Algunos creen ser salvos, pero no son salvos. Por eso Jesús dice, en aquel día muchos, no son pocos, muchos me van a decir. Jesucristo les va a responder: yo nunca te conocí, yo nunca fui tu pastor, tú nunca fuiste mi oveja. Así que todos pecaron. Sigue diciendo aquí en Romanos 5, versículos 17 a 19, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Adán todos están bajo la ira de Dios. Todos están muertos espiritualmente hablando. Todo aquel que nace está en Adán. Es un pecador en necesidad de arrepentimiento y fe. En Cristo estamos justificados ante la presencia de Dios. Somos salvos en Cristo Jesús. Habla de la muerte, o más bien la vida. Jesucristo vino. Jesucristo es Dios hombre. Jesucristo vino, se hizo hombre. Él vivió una vida perfecta que no podemos vivir. Él fue a la cruz del Calvario, Él murió, la ira de Dios fue sobre Él, Él fue sepultado, resucitó para nuestra justificación, demostrando al resucitar, demostró de que Él venció la muerte. Él es Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, Él es el Alfa y Omega. Y creyendo en su obra redentora, confiando totalmente en lo que Él hizo, de que es
Cristo y solamente Cristo. Las obras de Cristo fueron más que suficientes para darnos eterna salvación. No es mi obra más la de Él, sino es solamente sus obras. Lo que Él hizo, Él vivió una vida perfecta. Él nos da eterna salvación. Romanos 3:9 dice así. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, hablándole Pablo a los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Judío, gentil, mexicano, cubano, guatemalteco, salvadoreño, hondureño, quien sea. Todos están bajo pecado. No es que yo soy de tal familia, estás bajo pecado. No es que yo soy de tal y tal. No, estás bajo pecado. Si no eres un cristiano, estás bajo pecado. Estás bajo la ira de Dios, en necesidad de arrepentimiento y salvación. Sigue diciendo aquí en el versículo 23, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. No puedes entrar en la presencia de Dios. No tienes entrada cuando mueras. Si mueres sin arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, cuando mueras, por la eternidad, fuera de la presencia de Dios. Por la eternidad. A un lago de fuego. Por la eternidad. Así que todos están en necesidad de un Salvador. De un Salvador. Todos. Todo ser humano está bajo la necesidad de un Salvador. Job 14:1 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores o de problemas. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Oh, no, es que yo no soy tan malo. No, engañoso es el corazón y perverso. El hombre por naturaleza le gusta vivir en el pecado, busca el pecado, le agrada el pecado, se siente cómodo en el pecado. Por naturaleza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal. Viven en el pecado, piensan en el pecado, se deleitan en el pecado, meditan en el pecado, planean para pecar, etcétera, etcétera. ¿Qué hicimos el domingo, o más bien la semana antepasada, o el fin de semana antepasado? Vivimos en el pecado, nos gozamos en el pecado, nos divertimos en el pecado, trabajamos para que el otro fin de semana volvamos a gozarnos, vivir y tener un gran gozo en el pecado. Otros dicen, no, pues yo no me la paso en los clubs, etcétera, etcétera, pero vives en desobediencia. ¿Buscas a Dios? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Buscas ser obediente a Dios? ¿Estás en una iglesia bíblica? ¿En una iglesia donde se predica el evangelio? ¿O estás queriendo vivir un evangelio que no es bíblico y estás bajo la ira de Dios porque estás en desobediencia, porque no quieres creer en el evangelio bíblico? Vemos la depravidad del hombre y por esta razón Dios destruyó el mundo en el diluvio, porque el hombre es pecaminoso y Dios nos deja saber en las escrituras de que hay un día donde va a juzgar con justo juicio, y ya no va a ser con un diluvio, va a ser por fuego. Ya vimos la última vez que nos reunimos, ya vimos en Efesios 2, 1 al 3, versículos 1 al 3, vimos, ¿verdad?, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y vimos cómo se nos deja saber el estado en el cual se encuentra todo aquel que está sin Cristo. Esclavos del pecado por naturaleza. Esclavos de Satanás, influye en ellos. Y por naturaleza son hijos de ira. La ira de Dios está sobre ellos, están muertos a Dios. No buscan a Dios, no buscan agradar a Dios, no buscan a Cristo. Algunos superficialmente quizás, Dios, gracias por este día, guárdame en este día, gracias por los alimentos, o gracias Cristo, y ya de ahí se les olvidó de Dios. Ya de ahí viven en el pecado, se deleitan en el pecado, se gozan en el pecado, viven su vida como a ellos les agrada,
y no buscan conocer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Son hijos de ira por naturaleza. Así que claramente vemos la necesidad de salvación para todos, para todo aquel que está sin Cristo. Hay una gran necesidad de que ellos sean salvos, de que vengan al arrepentimiento y fe. Así que todos deben nacer de nuevo. Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Cristo, creer en el Evangelio bíblico, creer en el Cristo que es Dios, quien vino, se hizo hombre y vivió una vida perfecta y fue a la cruz del Calvario y fue crucificado, fue sepultado, resucitado, como Tomás, confesarle como Señor y Salvador. Romanos 10:9 nos dice esto. Vamos a ver aquí en Romanos 10:9, conocemos muy bien el texto. Romanos 10:9 nos dice qué debo de hacer para ser salvo. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. A veces personas se preguntan de por qué nosotros hablamos de al ser salvos. ¿Por qué hablamos de salvación? Bueno, porque la Biblia habla de ser salvos. La Biblia habla de venir al arrepentimiento y ser salvos. Salvos del castigo eterno. Salvos de la ira de Dios. Sí, si tú no eres un cristiano, déjame dejarte saber de que estás bajo la ira de Dios, estás bajo condenación, y conforme pasan los días la ira de Dios está aumentando y aumentando y aumentando. Jesús dijo: en aquel día van a tener que dar cuenta por cada uno de los pecados cometidos, por cada palabra ociosa van a dar cuenta. Cuando andan ahí hablando liberadamente, hablando malas palabras, por cada palabra que en tu vida hablaste, vas a tener que dar cuenta al juez del universo por cada una de ellas, por cada acción pecaminosa vas a tener que dar cuenta. Romanos 10 al 11 sigue diciendo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo en el presente. El momento que te arrepientes y crees, en ese instante eres salvo. No es de que, bueno, simplemente le confiesas y ahí tienes que obrar y con el tiempo quizás llegas a ser hijo de Dios, como algunos dicen. No. En el momento que tú te arrepientes y crees, eres justificado, eres habituado por el Espíritu Santo y eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Por la eternidad, salvación eterna. Así que en Hechos 16, 30, 31, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Hechos 20, 21 dice así. En Hechos 20, versículo 21. Hechos 20, versículo 21 dice la palabra de Dios: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios, reconozco de que soy un pecador. Reconozco de que he quebrantado tus mandamientos. Reconozco que soy digno del castigo eterno. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. He pecado. He sido desobediente, digno de tu ira. Y creo en el Evangelio. Creo en el Cristo que vino, siendo en forma de Dios, como dice Filipenses, vino y se hizo siervo, se hizo hombre. Vivió esa vida perfecta que yo no puedo vivir. Murió por mí, la ira de Dios fue sobre él para que yo pudiese ser salvo. Confío totalmente en la obra redentora de Cristo Jesús. Le confieso como mi Señor y mi Dios, como mi Salvador. Vemos la necesidad de todos, la necesidad de salvación, la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de tener fe en nuestro Señor Jesucristo.
confesarle como Señor y Salvador. No solamente Salvador, algunos dicen, bueno, confiésale como Salvador. Ahí después quizás le confieses como Señor. No, como Señor y Salvador. Ahora, es importante de que entendamos de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Él vino a la tierra y murió por los pecadores. Es importante nosotros entender eso. Él vino a morir por pecadores. El texto que conocemos muy bien, Juan 3:16, lo conocemos muy bien en Juan 3:16, versículos 16 a 18. Juan 3:16 al 18 dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque ya el mundo estaba condenado bajo la ira de Dios, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Salvo de qué? Salvo de esa condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si crees, eres salvo. Si no crees, rehusas no creer. Si no crees en el Mesías, la ira de Dios se mantiene bajo tu cabeza. Estás bajo la ira de Dios. Así que Jesucristo es nuestro Creador y nuestro Redentor. Él es Dios. Él es el Mesías. Él es Salvador. En Hebreos 12, versículo 2 dice esto. Hebreos 12:2. Hay que creer en el Mesías. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es quien nos salva, y Él solamente. No es Cristo más mis obras, no es Cristo más algún santo, no es Cristo más algún otro hombre, no es Cristo más alguna otra mujer. No, es Cristo y solamente Cristo quien me da salvación. No es Cristo más los méritos de algún santo, de alguna virgen. No, es Cristo y solamente Cristo. Él murió por nosotros, Él sufrió, Él fue latigado, Él murió, Él derramó su sangre, Él y solamente Él. Solamente Cristo. Cristo murió por los pecados, derramó su sangre para que podamos ser salvos. Así que vemos la necesidad de todos. Vemos un solo Salvador. No hay varios Salvadores. Un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Es Señor y Dios. Jesucristo es Señor y Dios. Vamos a ir aquí a Juan 20. Juan 20. El Evangelio de Juan 20, versículo 27 a 31. En Juan 20, versículo 27 al 31. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Creyente en qué? ¿Creer en qué? Bueno, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Creer en el Cristo. Él es Señor y Él es Dios. Jesús le dijo, versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Creen en qué? Que Él es Señor y Él es Dios. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Él es el Hijo de Dios. Él es Señor y Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer en el Cristo. Creer en el Cristo, que es Hijo de Dios, y como es Hijo de Dios, es Dios en esencia. Él es Dios, Él es Señor, Él es Dios. Así que en Hechos 16, 30, 32, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creer en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. ¿Quién es Señor Jesucristo? Él es
Señor y eres Dios, y serás salvo tú y tu casa. No seas como el rey Agripa. En Hechos 26, vamos a ir rápidamente a Hechos 26, vemos de que Pablo le estaba hablando, anunciando el evangelio, y él simplemente dijo, oh, qué bonito mensaje, ya mero me convences. Hechos 26, versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, él al fin de cuentas rechazó la verdad del evangelio. Rechazó. No seas como Agripa y rechaces el evangelio, porque todo aquel que rechaza el evangelio, lo que le viene a esa persona es la ira de Dios, fuego de Dios. Hay una invitación en la Biblia para todo aquel que no ha venido a la salvación. Se encuentra en Apocalipsis 22, versículo 17, dice la palabra: y el espíritu y la esposa dicen, la esposa aquí es la iglesia, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es por gracia, no es por sacramentos, no es por guardar cierto día, no es por dar ciertas cosas, sino es por fe en Cristo Jesús. Es gratuito. Jesucristo murió por los pecadores. La razón por la cual Cristo murió por los pecadores es que todos pecaron. Todos pecaron y todos bajo la ira de Dios. Todo aquel que cree y se arrepiente será salvo, lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo será salvo. Rápidamente vamos a ir aquí en Juan 5, vemos lo que el Señor Jesucristo nos dice. En Juan 5, versículos 24 al 25, dice el Señor Jesucristo, tocante la salvación, todo aquel que cree. Juan 5, versículos 24 y 25 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, sino en el momento que tú te arrepientes y crees, tienes en ese instante vida eterna, y no vendrá a condenación. No vas a venir a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles muertos? Los muertos espirituales. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Así que de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos espiritualmente hablando, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, tendrán vida eterna, pasan de muerte a vida. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1, viendo aquí en Marcos 1, versículos 14, en Marcos 1, versículo 14 al 15, dice, y luego, 14 al 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Ese es el mandamiento de Cristo para todo aquel pecador. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el evangelio. Cree en el evangelio. Jesucristo, hombre, vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitado. Todo aquel que se arrepiente y cree, confía totalmente en la obra redentora de Cristo Jesús, será salvo. Deposita toda tu confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Él murió por tus pecados. Él borra todos tus pecados, pasado, presente y futuro. Confía en Él, descansa en Él. Es Cristo y solamente Cristo. No es Cristo más mis obras, no es Cristo más méritos de algún santo. No, es Cristo y solamente Cristo. Juan 8, terminamos con este texto, Juan 8. En Juan 8, versículo 23 y 24. Juan 8, versículos 23 y 24 dice así: y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo.
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, si no crees que Él es el Dios, el Cristo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que Él vino al mundo, que Dios vino y se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario, murió por tus pecados, y que ese un solo sacrificio es más que suficiente para salvarte. Si no confías totalmente en Él, si no crees que Él es, morirás en tus pecados bajo la ira de Dios por la eternidad. Así que mejor presta atención a la voz de Dios, a la voz del Cristo. Arrepentíos y creer en el Evangelio para llegar a ser salvos.